Eh, en el día de hoy, viernes 5 de agosto, nos reunimos como siempre todas las mañanas en esta aula virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con el fin de tratar un episodio más, el número 169, de la reconstrucción metodológica y sistemática que hemos hecho de muchos eventos relacionados con el terrorismo comunista contra Colombia. Y para el día de hoy hemos tomado el caso de una mujer de origen holandés, nacida en Holanda, que no es la primera europea que viene y se inmiscuye con los grupos criminales colombianos. Recordemos que en los años 60 tuvimos a Elena Robatova, también europea, que anduvo hasta en concubinato con Chispas, otro delincuente muy conocido, y que posteriormente a estos hechos de Tania Niemeyer, la holandesa, también tuvimos a una alemana que fue detenida en Cali haciendo parte de los vándalos de la primera línea y fue deportada de Colombia en lugar de haberla encarcelado, que era lo correcto, por estar cometiendo actos de terrorismo en Colombia. La deportaron y ya demandó a Colombia en el exterior y está reclamando que le permitan nuevamente la entrada a Colombia para seguir con las FARC y el ELN destruyendo el país. También se sabe que en las FARC hay francesas. También tenemos el caso de una francesa que andaba con los terroristas colombianos y colocando una bomba se mató en el centro andino aquí en Bogotá. Entonces, son muchos los casos de europeas que han estado vinculadas con el terrorismo comunista contra Colombia, pero en el día específico de hoy, vamos a ver el caso de Tania Niemeyer, una persona con unos traumas psicológicos complejísimos, en contraste con su gran inteligencia y vinculada en múltiples acciones criminales contra los colombianos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, desde la década de 1960, los cabecillas de las FARC, desde sus guaridas en las llamadas repúblicas independientes, ordenaron que las células urbanas del Partido Comunista y de la Juventud Comunista JUCO, que ya se radicalizaban en la violencia, realizaran acciones sorpresivas y propagandísticas de terrorismo urbano, para insinuar la imagen de que dicho grupo criminal tenía raíces sociales en las ciudades y las áreas rurales y que avanzaba en el objetivo de la toma del poder en Colombia. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica de la red urbana Antonio Nariño Ruán, que para finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI era encabezada por el terrorista narcotraficante Carlos Antonio Lozada, también conocido con el apodo de alias El Tornillo? Bueno, mi coronel, efectivamente, como usted lo relata, desde que aparecieron las guerrillas comunistas en el Tolima, han tenido unos grupos de apoyo cada vez más organizados, cada vez más fortalecidos y cada vez más violentos en las capitales, principalmente en Cali Valle, en Medellín, Antioquia, en Bogotá, Atlántico y Bucaramanga inicialmente. Después ya se regaron por más ciudades. Y este grupo fue creciendo con base siempre en estudiantes de colegios públicos de secundaria y estudiantes de las universidades, inclusive en algunos casos como la familia Pizarro, de universidades privadas, pero la mayoría de universidades oficiales como la Nacional, la Pedagógica y la Distrital. Y uno de los más visibles terroristas de este grupo desde los años 70 es Carlos Antonio Lozada, alias El Tornillo, quien además de su mentalidad criminal y los múltiples asesinatos, secuestros, atracos, robos y actos criminales que cometió o que ha cometido, se le suma el de pedófilo, como lo han declarado varias de las jóvenes guerrilleras que se desmovilizaron, una de ellas que vemos en la foto, a Lorena Murcia, que nos estuvo contando aquí su historia en una videoconferencia hace unos meses.
Y este sujeto estuvo mucho tiempo yendo y viniendo entre Bogotá y la sede principal de las FARC en Casaverde o en Yarí o en El Pato, entregándole enormes sumas de dinero a los cabecillas de lo que producían por los secuestros o las extorsiones o los robos. Y además viajaba por el país también redistribuyendo dinero que lo enviaba Jacobo Arenas o Tiro Fijo. Es de apellido Gallo y Jacobo Arenas lo llamaba el Gallo, lo mismo que a el otro terrorista que le dicen el Gallo, ahora se me escapa el apellido en este momento, que es muy conocido, que lo llamaban Granda, que lo llamaban el canciller de la FARC. Y entonces Jacobo Arenas los llamaba los gallos. Y este sujeto, con Jacobo Arenas y con Granda, se pusieron de acuerdo en Casa Verde para asesinar a José Fedor Rey, que era el otro que trabajaba en esa misma actividad urbana repartiendo dinero, porque le había dado un dinero a la M-19 y de ahí se originó el grupo Ricardo Franco, tan tristemente célebre por la masacre de Tacuelló. Entonces, inclusive cuando Ricardo Franco creó el grupo en el Cauca, a este sujeto, Julián Gallo, alias el Tornillo Lozada, lo envió Jacobo Arenas al Cauca con la única misión de que asesinara a José Fedor Rey. No lo pudo hacer, sino que después, cuando el señor José Fedor Rey fue capturado y estaba en la cárcel de Palmira, este sujeto, alias el Tornillo, contrató sicarios para que lo mataran dentro de la cárcel. Entonces, en ese entorno de delincuencia, porque ocurre más o menos el asesinato de José Fedor Rey en la cárcel, ocurre más o menos por la misma época en que la holandesa se une a las guerrillas urbanas, se da todo ese desarrollo aquí en Bogotá de bombas en los cajeros automáticos, bombas en empresas que no pagaban en las extorsiones, secuestros múltiples aquí en Bogotá, ideas para, o ideas no, órdenes de incendiar el Transmilenio, de incendiar busetas de servicio público, ataques terroristas contra la infraestructura, amenazas telefónicas y asesinatos o de secuestros. Y en todo eso participó Tania Niekmeyer, la holandesa, a órdenes de este delincuente hasta que finalmente les tocó replegarse hacia el monte porque ya estaban, como llaman ellos, quemados en la ciudad y eran cuestión de días o de horas que los capturaran. Como vemos, este es un historial largo que vamos a analizar y esta Niekmeyer tuvo también alguna relación con otra delincuente que vimos esta semana que fue eliminada por el ejército en el páramo de Sumapaz, que llamaban Mariana Páez. Todos hacían parte de ese entorno, de ese grupo de, entre comillas, intelectuales y de urbanos que le facilitaba recursos a las FARC, les daba nombre aquí en Bogotá y que participaron hasta en 2 o 3 fugas espectaculares de delincuentes que estaban presos en la cárcel La Picota o La Modelo. Una de ellas muy famosa, la de Iván el Loco o el Loco Iván, que le colocaron unos explosivos a una de las paredes de la cárcel y por ahí se escaparon varios internos de ese centro penitenciario, entre ellos unos de las FARC, incluido Olivo Merchán, alias el Loco Iván, que años después fue eliminado en esa vendetta entre narcos que están viviendo las FARC, el ELN y la misma Guardia Venezolana allá en territorio venezolano. Entonces, a grandes rasgos, es el papel de la red urbana Antonio Nariño y cómo se estructuraba y cómo funcionó o cómo actuó la holandesa Tania Niekmeyer inicialmente ahí. Gracias, mi coronel. ¿Quién es Tania Niekmeyer, la terrorista holandesa que se convirtió en la figura mediática internacional de las FARC durante las conversaciones en La Habana entre los delegados de Juan Manuel Santos y el grupo narcoterrorista? Bueno, dicen los psicólogos del crimen que todo gran delincuente, o que detrás de todo gran delincuente hay un pasado personal de su niñez que no es muy claro, o que tiene traumas, que tiene problemas, y ese es el caso de esta sujeta. Una mujer de un coeficiente intelectual altísimo, altísimo. Habla varios idiomas, es de una rapidez mental impresionante,
pero en su vida personal se nota que tuvo muchas dificultades en su familia de adaptación social y adaptación familiar, y que por su gran inteligencia desde joven se destacó en la parte académica y muy rápido estudió idiomas y le picó el gusanillo por estudiar temas hispanoamericanos. Entonces estudió allá en una de las universidades de Holanda, que todas son muy buenas, ese tema, y tenía que hacer la tesis y venir a hacer una práctica en Colombia, o en Colombia no, en España o en un país de lengua castiza, castellana. Entonces, sin proponérselo, encontró en el periódico que un colegio de bilingüe en Pereira, de buen estrato social, estaba ofreciendo un turno, una vacante para una docente de inglés, y sin duda lo aplicó. Y aquí en Colombia también, como existe el criterio que no es sino que hable con la lengua enredada, ese ya es superior a todos los colombianos. Entonces la recibieron sin tener antecedentes y sin haberle hecho un examen psicológico, porque si le hacen un examen psicológico, ahí seguramente salen a relucir sus traumas, sus complejos, sus comportamientos, su desorden sexual que tenía, y hubiera sido mejor que no lo hubieran aceptado. Pero el tema de que le traemos a los padres de familia una profesora europea, ya conocemos cómo es nuestra mentalidad colombiana. Esta joven llegó aquí y se puso a trabajar, y entonces le dio por comenzar a ir a los barrios pobres de Pereira, que hay muchos, a hacer acción de trabajo social y con los profesores, hasta que el profesor de matemáticas del mismo colegio se estalló con ella y le dijo: mire, yo soy de las FARC, vamos a hacer esto, esto y esto. Y entonces terminó el periodo que tenía que hacer, digamos, la pasantía, y regresó a Holanda, luego volvió aquí a Bogotá y presentó su tesis, pero ya estaba comprometida con los comunistas. Y al regresar aquí a Bogotá se enroló a las redes urbanas de El Tornillo Lozada, y con él cometió un poco de actos, y es descarada y lo reconoce. O sea, algunos dicen que es ingenuidad, otros dicen que es demasiada autenticidad, otros dicen que es demasiado cinismo, pero lo cierto es que la personalidad de esta señora es enredadita, y por eso terminó cometiendo un montón de actos, y reconoce que ella colocó bombas, que participó en emboscadas, no lo dice, pero de entender que asesinó soldados, participó en el secuestro de los 3 estadounidenses. Su prontuario es bastante largo, y como vamos a verlo a lo largo de la charla, nos vamos formando un perfil más claro de esta persona, que además dicen quienes la conocen que se volvió completamente una radical marxista, que no perdona nada, ninguna falla, y al ser una radical marxista se sobreentiende que no le tiembla el pulso para cometer asesinatos inclusive de los mismos compañeros. Entonces es un caso bien extraño, histórico, que la prensa siempre lo ha manejado por el hecho de que es la holandesa, que es la cara bonita de las FARC, que habla varios idiomas, que estuvo engañada, que no estuvo engañada, hasta el presidente Uribe cometió el error de decir que estaba secuestrada por las FARC, etcétera. Es un caso interesante para un psicólogo forense, para un psicólogo criminal, de un perfil bien extraño, porque además su vida ya ha sido motivo de películas en Europa y de libros y de entrevistas y de documentales. O sea que detrás del caso de un sujeto que vino de Europa, eh, como dice el dicho, las desgracias no llegan solas. Tenemos aquí casos de terrorismo y narcotraficantes haciéndonos daño, y lo único que nos hacía falta era que viniera una europea a terminar de multiplicarlos, y ahí nos llegó esta mujer. Entonces es un caso interesante de analizar y de conocer. Mi Coronel, coronel, ¿cómo ocurrieron los hechos del sorpresivo ataque de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA a la guarida de Tornillo Lozada, en límites de Uribe y La Macarena, en la que cayeron en poder del ejército algunos documentos de importancia para la inteligencia militar, el computador personal del cabecilla y el diario de la peligrosa terrorista holandesa alias Alexandra? Bueno, aquí tenemos que aclararle algo a los oyentes, y es el siguiente detalle.
Todo eso que hemos dicho ahora de que se vinculó en Pereira, luego en Bogotá, eso no lo sabía nadie. No lo sabía. Es más, la inteligencia estaba completamente ignorante de que esta mujer existía en las FARC. Lo que pasa es que en uno de los tantos hechos criminales que cometieron aquí en Bogotá, después de incendiar unas bucetas y de colocar unas bombas y de asesinar unos policías en un CAI, un poco de hechos delictivos, cayeron varios de la célula, pero no cayó ella. Entonces, tanto el Mono Jojoy como el Tornillo Lozada, temerosos de que los que cayeron presos hablaran y la delataran, le ordenaron que primero se fuera a vivir a una casa aquí en el sur de Bogotá, mientras venía un enlace y la llevaba para los campamentos del bloque oriental. Y al llegar allá a los campamentos del bloque oriental, pues la trataron como una guerrillera normal. No, el Mono Jojoy no tuvo en cuenta su background de su conocimiento en idiomas, su nivel, sino que la miró como una guerrillera más y la incluyó dentro de los cursos y las actividades delictivas que allí hacían. Y nadie sabía nada, pero el Tornillo Lozada sí era muy conocido y estaba en la mira de las autoridades. Entonces, cuando las FARC con el Mono Jojoy y el periodista Jorge Enrique Botero, que cada vez que hay un acto propagandístico de las FARC aparece él, siempre diciendo que él está buscando la información y que le llega de sorpresa. Lo cierto es que en su juventud militó en el Partido Comunista, fue compañero de andanzas del Tornillo Lozada colocando puntillas y lo que llamaban los Miguelitos aquí en Bogotá. Participó en todos los actos delictivos de los años 70 por parte de las guerrillas urbanas en Bogotá, pero él es periodista y él no tiene nada que ver con las FARC, de acuerdo con su versión. Pero cada vez que necesita hacer actos publicitarios de las FARC aparece. Entonces, para esa época, recordemos que estaban los soldados y policías enjaulados en unos campos de concentración y curiosamente el señor Botero fue el que llegó hasta allá a hacer el documental para Caracol Televisión, también curiosamente. Luego de ese mismo reportaje apareció una bomba periodística y era que el periodista Jorge Enrique Botero viajaba hasta Estados Unidos a reunirse con los familiares de los tres norteamericanos secuestrados y les iba a llevar las pruebas de supervivencia y unas cartas y de aquí en Colombia les entregaba unos documentos que ellos le han enviado, como eran unos periódicos, unas revistas, unas cartas personales, unas fotos, etc. Lo que llamó la atención en esa época es que en el video del señor Botero se escuchaba la voz de una mujer que hablaba perfectamente inglés y que era la que servía de mediadora o les transmitía a los tres secuestrados el mensaje del Mono Jojoy que iba hablando y ella le iba traduciendo. Y el mismo Botero cuenta en sus reportes posteriores, sus publireportajes de las FARC, que además del énfasis que le ponía el Mono Jojoy de su actitud agresiva y incisiva contra los 13 americanos, ella le agregaba que los mataban y le ponía todavía otro énfasis más especial si no se liberaban de acuerdo con un canje de prisioneros. Entonces el mundo comenzó a decir, bueno, ¿quién es esa mujer o por qué? Pero pasados los días se volvió a olvidar hasta que 3, 4 años después el Tornillo Lozada es ubicado por inteligencia técnica en los límites de La Macarena y Uribe Meta y se le produce a la hora del almuerzo, estaban los delincuentes almorzando, un bombardeo y una incursión rápida de las fuerzas especiales sobre el campamento Afudra, y en ese combate caen 3 terroristas y esta sujeto, la holandesa, estaba allí y se estaba bañando, acababa de bañarse y estaba almorzando lejos del cambuche de ella y no tenía el fusil a la mano. Entonces ella reacciona y dice, si los diarios míos caen en poder del enemigo, como llaman ellos a las fuerzas militares, se le va a armar un problema gravísimo, porque en esos diarios ella tenía escrito, aunque estaba en holandés, casi todo en holandés, había otra parte en inglés y una pequeña parte en español, toda su versión o su forma de ver y concebir a las FARC.
y había fotos como la que vemos ahí de ella completamente empapada en medio de la lluvia en la selva, tomándose una taza de café luego de una marcha guerrillera, como dicen ellos. Y no pudo rescatar los documentos porque el combate fue intenso, se salvó de milagro por centímetros. Al Tornillo Lozada le pegaron un tiro en una pierna, pero no fue grave. Sin embargo, se decía que había muerto, otros que estaba gravemente herido, pero no sobrevivió a ese acto, a esa operación, y este sujeto también. Entonces las fuerzas especiales trajeron los documentos y los entregaron en, en Bogotá, y el Comando General de las Fuerzas Militares contrató a alguien para que los tradujera, y fueron saliendo las sorpresas más impactantes en las que ellas contaba realmente lo que es la vida comunista dentro de las FARC, donde los cabecillas vivían como ricos, los guerrilleros estaban viviendo en condiciones de humillación, de sometimiento, de subordinación total, donde se hablaba de una eh, igualdad marxista y eran mentiras, y lo aburrida que estaba en ese momento en la selva, y se cuestionaba si realmente el paso que había dado era el correcto o si había equivocado en toda su decisión. Claro, eso fue publicado, le dio la vuelta al mundo entero en las agencias internacionales. Las pocas fotos que se tenían de esa mujer pues circularon con mucha asiduidad. Esta foto de ella lavada, mojada y en medio de la selva fue muy conocida. Y lo mismo otras fotos y sobre todo los manuscritos, el facímil publicado en el periódico. Entonces el mono Jojoy, que no le temblaba el pulso, ordenó asesinarla. Digo, esta es una infiltrada, aquí lo que vino fue a hacernos daños, pero como se trataba de una europea, eso fue lo que la salvó. El mono Jojoy le escribió a los demás cabecillas del secretariado eh, que le ratificaran esa decisión, y todos le dijeron que no. Timochenko, el mismo Tirofilco, pero en especial, la persona que le salvó que la hubieran fusilado se llamó Raúl Reyes, porque Raúl Reyes le escribió al mono Jojoy, y eso está en los computadores de Reyes, le escribió: no vaya a cometer esa imbecilidad de matar a Tania, porque si bien es cierto que ella demuestra un montón de críticas fuertes contra la organización, no podemos darle la posibilidad al mundo que nos juzguen por haber asesinado a una europea, porque eso tiene un impacto mediático impresionante en el viejo continente. Entonces lo que tiene que hacer es póngale un castigo muy fuerte para que ella recapacite, y que en público dé 100 charlas, 100 veces aquí en público, y usted le lleva la cuenta ante la guerrillera autocriticándose de que ella no dijo eso, o que lo que quería decir era otra cosa, y que le pide a los revolucionarios que la perdonen. Así, de esa manera se salvó y finalmente continuó en las FARC. Entonces, después de esa salvación, siguió comprometida en muchas acciones criminales, participó en emboscadas contra soldados. Ella no dice que asesinó, pero hay una que cuenta en que estaba de última guerrillera en la emboscada, o de primera por el sitio donde entraron los soldados, y dice que hubo muertos. ¿Qué deduce uno? Parece que además resultó muy buena para disparar con el fusil y dar en el blanco. Entonces se sobreentiende que esta señora asesinó soldados, pero no lo va a reconocer. Sin embargo, pues está en el trámite actual en la JEP, y falta ver qué reconoce, porque si no hay quien le señale, pues tampoco se va a poner a contar todo lo que hizo. Esa es la historia de la parte de los computadores y lo que ocurrió con esta señora holandesa, que repito, a falta de los terroristas que nos hacían aquí en Colombia, llegó ella desde Europa con su desadaptación mental y su desadaptación social a integrarse a un grupo criminal y hacernos más daños de los que ya teníamos. Gracias, mi coronel. En 2010, el periodista Jorge Enrique Botero preconcertó con el mono Jojoy elaborar un documental tipo publireportaje para comercializarlo en Europa,
en el que se destaca la vida de Tanya Neymer como la guerrillera modelo que lava la imagen criminal de las FARC en Europa, que narró la holandesa acerca de su vinculación a las FARC. Muchas cosas, muchísimas, más de las que uno se imagina. Ahí en ese publireportaje que cuadró el señor Botero con el Mono Jojoy para venderlo en Europa y pensando en llenarse de dinero, primero trató de venderlo en Colombia y ninguna cadena se lo compró. Entonces viajó o envió a Estados Unidos y tampoco le pusieron cuidado. Pero en Europa, Radio Nederland, que además es una emisora oficial, sí le pagó y ya hizo otros contactos y lo publicó en Europa y lo entregó a cuentagotas como todo calculador. Entonces este publireportaje hecho por Botero a las FARC tenía varios propósitos. Estamos en el periodo final del gobierno de Uribe, cuando tiene las FARC asediadas. Estamos en el momento en que Chávez y los demás mandatarios comunistas del continente están manipulando el tema de la liberación de los secuestrados. No hace mucho que ha pasado el fiasco de Manuel, el hijo de Clara Rojas, que no apareció cuando decían que le iban a entregar. Piedad Córdoba está viajando por todo el mundo desprestigiando a Uribe con la mamá de Ingrid Betancourt, diciendo que Uribe es el culpable del secuestro. Hace poquito ha pasado la operación Jaque, hace poquito ha caído Raúl Reyes. Entonces está en ese momento crítico de que las FARC están al borde de desaparecer y por más de que insisten con la manipulación de la liberación de los secuestrados, el presidente Uribe se mantiene firme en su decisión que no negocia con terroristas y mucho menos darle ley de canje. Entonces se idean ese publireportaje colocando a esta muchacha por su cara bonita y por su facilidad de los idiomas y su historia, que de todas maneras es una historia impactante, para llevarlo al viejo continente y vender ese mensaje. Y días o meses o años antes había estado aquí en Colombia la mamá de ella y las fuerzas militares lo supieron. Inclusive la invitaron a que desde un helicóptero con un altavoz le hablara en holandés a la hija y le dijera que se retirara. Pero eso no funcionó y finalmente por medio de los comunistas ella se entrevistó con la mamá y hablaron y le dijo que no, que ella, su vida era el destino final, era las FARC. Una persona difícil y con traumas psicológicos, como decimos desde la niñez, que la convirtieron en lo que es. Entonces, se necesitaba ese publireportaje y para el efecto viajó el señor Botero allá primero a la Macarena y después a Europa a vender esa imagen de las FARC. Lo hace por ideología y lo hacía también por su cuestión financiera, pero desde luego la ideología tiene peso ahí. In augustus 2010 reist de Colombiaanse journalist Jorge Botero naar het oerwoud van Colombia om een reportage te maken over het leven als guerrilla van de FARC. In het kamp interviewt hij Tanja Nijmeijer uit het Overijsselse Denenkamp, die zich in 2002 heeft aangesloten bij de FARC. 3 weken na deze opname, afgelopen september dus, is er een hevig bombardement van het Colombiaanse leger op het kamp. Een aantal mensen uit deze film komt daarbij om, onder wie de leider Mono Jojoy. Of Tanja Nijmeijer ook tot de slachtoffers behoort, is tot op de dag van vandaag onzeker. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Haznos saber cómo estás, dónde estás. No podemos aguantar más. Un beso y un abrazo te manda tu mamá. Pues yo me acuerdo que al principio cuando yo ingresé, eso sí era una nostalgia verdadera para mí. Pensar en la familia, pensar en que de pronto nunca los volvería a ver. Pero en este momento ya no. Realmente tengo que decir que ya eso no me afecta. Porque yo lo que hago es pensar en mi familia, pero recordar las cosas buenas.
recordar las vacaciones, los buenos momentos que pasaba con mis hermanas. Hay imágenes de mi pueblo, de mi casa, de la escuelita donde yo me eduqué. Cuando sonaba ya la campana, yo apenas salía de mi casa y llegaba a tiempo al colegio, era cerquita. Al principio me producía nostalgia tener que hablar todo el día en español y no poder hablar en mi idioma, porque yo todavía me expresaba mejor en el holandés. Me pone nostálgica pensar en las comidas holandesas, el queso, las verduras, las frutas, el pan. Escuchaba mucho a Radio Nederland. Y en Radio Nederland siempre ponen el himno de Holanda. Incluso ahorita en el Mundial también pusieron el himno de Holanda. A mí me pone nostálgica escuchar eso. Pues yo al principio no estaba muy pendiente del Mundial. Pero cuando ya Holanda iba ganándole a Brasil, yo le iba cogiendo el hilo. Cobro para Holanda, abajo. ¡Uy, la pelota al marco Holanda! ¡Gol! ¡Gol, gol de Neymar! ¡Gol! Ese día escuché la primera mitad, después me tocó ir a remolcar o a transportar carga y cuando volví estaban en el tiempo extra. Y yo dije, esto va para penaltis. Entonces yo dije, me voy a bañar y cuando venga, pues escucho los penaltis. Y me estaba bañando y me dijeron, no, perdimos el Mundial. Muy difícil para papá y mamá. Una holandesa de 32 años que fue cautivada en Europa por ideólogos de la FARC. Bueno, entonces ustedes ven ahí que esto es apartes del video del señor Botero y que luego lo utilizan otros medios, pero es calculado todo, es como ir formando la idea de una guerrillera romántica, de una persona que siente igual que los demás, pero que además está comprometida con una causa. Claro, el video completo dura más de una hora, pero estos apartes son algunos de los que hemos visto y vamos a ver otros apartes de otros videos que nos van dando la pauta de cómo esta señora vino a Colombia a hacer tantos daños y la misma prensa se presta para darle esa trascendencia y presentarla de otra manera. Y coronel, ¿cómo fue la intervención de la terrorista holandesa Tanja Nijmeijer con el secuestro de los 3 contratistas estadounidenses que años después fueron liberados en la Operación Jaque? Bueno, aquí vamos a ver algo más de esto y vamos... Del camarada Jorge, que no. quedaba como a unos Bueno, perdón, pero vamos a hablar primero, de aquí la parece que escuadra de saltaron los nosotros. videos. 20, 25 metros. Es Todo el lo fuego que ella iba vivió después del concentrado ahí, bombardeo las de primeras cochadas de Jojoy. bombas. Entonces yo estaba en mi trinchera y yo a veces entre bomba y bomba miraba para el sitio donde mono, se escuchaba una gallina que estaba herida, que estaba gritando. Después se empezó a escuchar un equipo que seguramente se había incinerado con las bombas y empezó a explotar el parque del equipo. Y eso suena como si alguien estuviera disparando. Entonces yo no caí en cuenta, yo dije, ¿quién estará disparando a la aviación? ¿Qué estará pasando? Pero yo estaba pendiente ahí en mi trinchera. Cuando ya pasó, digamos, el bombardeo masivo a la caleta del camarada Jorge, empezaron a bombardear las escuadras. Y la última cochada de bombas yo sí nunca la voy a olvidar. La última cochada, cuando llegan los super tucanos, ellos disparan las bombas. Entonces cuando uno está en tierra, uno escucha cuando ellos disparan. Eso suena... Generalmente ellos llegan y suena... Y usted sabe que unos 3, 4, 5 segundos después le cae la bomba. Esa noche yo estaba en la trinchera acurrucada con mi fusil y escucho encima de mi cabeza, pero una cantidad de bombas que yo dije, no, hasta aquí fue.
hasta aquí fue. Pero, y ahí fue donde una bomba cayó como a, yo estimo unos 4 o 5 metros de mi caleta. Después de las primeras bombas nosotros escuchamos gritar al mono. El mono decía, llamaba al oficial de servicio de él, decía Quino, que se llamaba Quino, que también se murió en el bombardeo. Decía, Quino, saque la gente, saque la gente. Esas fueron las últimas palabras del mono. Él quedó vivo después de las primeras bombas, claro. Bueno, entonces aquí pues se nos cruzaron la tecnología y parece que nos quedó invertido el mensaje. Este es el testimonio que ella da días después del bombardeo al campamento del Mono Jojoy. Y ese bombardeo ocurre, inclusive en las FARC siempre ha habido muchas suspicacias, es por qué el campamento de Jojoy fue bombardeado pocos días o pocos meses después de que estuvo Jorge Enrique Botero haciendo ese documental allá con la holandesa, pero no lo han ligado de todas maneras de que pudo ser el mismo Botero que llevó la ubicación exacta. Lo cierto es que el bombardeo ocurrió y este es el testimonio de la holandesa contando cómo lo vivió y dando a entender de que ella estuvo casi presente hasta el final cuando cayó el Mono Jojoy. Podría ser parte de la propaganda para demostrar de que ella es una gran combatiente, además de su habilidad lingüística, idiomática y de su belleza física. Entonces quiere decir que es la guerrillera perfecta. Y esto lo publicaron ellos intencionalmente antes de iniciar los diálogos en Cuba para que el mundo entero se diera cuenta que era una mujer muy valiente, muy inteligente, muy convencida de la revolución y que había estado en el momento más importante de la vida del Mono Jojoy, que fue su última acción armada. Propaganda muy bien manejada y utilizada para posicionarla como una guerrillera integral. Mi coronel, pocos días después del publirreportaje de Botero a Jojoy y a Tanya, las fuerzas militares de Colombia abatieron en esa guarida al narcotraficante y terrorista alias el Mono Jojoy, cabecilla del bloque oriental de las FARC. ¿Cómo vivió la holandesa Tanya esta experiencia en este sitio? Sí, por eso le decía, en este momento lo que vemos ahí es el video que vimos es el de ella que cuenta hasta los días finales de Jojoy, como si ella hubiera sido pues la heroína y se hubiera salvado de eso. Pero hay más documentales y más otras informaciones que nos relatan cómo era la vida de esta mujer en la selva al lado de los terroristas. Se sabe que tan pronto el presidente Juan Manuel Santos inició conversaciones con las FARC, Iván Márquez exigió la presencia en Cuba de su nueva concubina, la terrorista holandesa Tanja Nijmegen. ¿Cuál fue el rol de esta delincuente en la publicidad que buscaban las FARC con ella en Cuba? Es que la vida de esta sujeto es todo un novelón y ha sido motivo para muchas actividades mediáticas. Cuando el hermano de Santos hizo todos esos contactos oscuros con las FARC para iniciar el show de La Habana y en Oslo, el señor Iván Márquez ya estaba conviviendo con esta mujer. Ella ya había convivido por lo menos con 5 bandidos más en las guaridas donde estuvo. En ese sentido era bastante desordenadita. Y el último que antes de convivir con Márquez era el sobrino del Mono Jojoy, un tal Julián, con quien tuvo fotos y se publicaron y en los documentos que se incautaron quedaron las pruebas. Pero cuando llegaron los diálogos en Cuba, se inició eso, al presidente Santos le exigió el señor Iván Márquez que para poder iniciar las conversaciones y darle inicio en Oslo, tenía que viajar la terrorista holandesa allá a Oslo, es decir, aprovechando el show mediático y el arrodillamiento que tenían de la calle y todo su equipo frente a los bandidos para comenzar a imponer desde el principio las reglas de juego.
Entonces, los asesores de Santos le dijeron que no y finalmente llegaron a un acuerdo, que se iniciaban los diálogos en Noruega y que ella viajaba era a Cuba, donde se iba a hacer ya la parte formal de las conversaciones. Y eso fue todo un tejemaneje y la salida de esa mujer fue otro espectáculo y que se filtraron las coordenadas y fotos y los periodistas, porque lo que quería Iván Márquez y de pronto los del equipo también de Santos era el espectáculo en Europa de una guerrillera que hablaba varios idiomas y que estaba representando al viejo continente en la justa lucha de las FARC, pero no ocurrió. Entonces llegó a Cuba y allá la tuvieron dedicada a las relaciones internacionales, a hacer la cara bonita de las FARC con una boina muy calculada y unas poses de modelo muy calculadas, dando a entender que ella representaba una revolución en marcha. Aquí vamos a ver unos apartes de un video de lo que tiene que ver con su ingreso a las FARC y con su militancia y con lo que participó en el secuestro de los 3 americanos. Entonces, ahora no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está pegando, está pegando. El video se nos desapareció. No. No. Quiere arrancar. Bueno, va a tocar que ya lo debiendo porque se pegue el video. Pero aquí está, es este video donde está lo que cuenta con los americanos. Bueno, se enredó. Entonces, esta guerrillera, como ustedes la ven, fue noticia en todo el mundo y hacía parte del show publicitario. En La Habana la vemos aquí con Iván Márquez, con quien estaba conviviendo en ese momento, con Santrich y con otra terrorista haciendo el espectáculo. Ese es el escándalo mediático que se hizo antes de vincularla a los diálogos en Cuba. Gracias, mi coronel. Durante los días previos a la 10ª conferencia de las FARC en el Yari, un medio de comunicación alemán entrevistó a la terrorista holandesa Tanja. ¿Cuál fue su mensaje a Europa? Y a continuación vamos a conocer la historia de Tanja Nijmeijer, una holandesa que fue a Colombia como estudiante de intercambio cuando tenía 18 años y se unió a las FARC. Con 22 años, la neerlandesa Tanja Nijmeijer viajó a Colombia de intercambio en sus estudios de filología hispánica. Pero tras conocer los problemas de los campesinos, en 2003 acabó ingresando en las FARC. 13 años como combatiente y traductora. Que yo casi todos los días pensaba, yo no voy a poder, yo no puedo con esto. Físicamente, pero también la adaptación cultural y pues digamos, la vida cotidiana, ¿no? Bajo el alias guerrillero Alexandra Nariño, Tanja dejó atrás su vida y su familia, que volvió a ver en La Habana, donde participó en las negociaciones con el gobierno. Sí, ellos me entienden. Ellos no es que están de acuerdo ni con las armas, ni con la lucha armada, pero ellos sí respetan mucho las decisiones que toma la hija. Yo cuando entré en la guerrilla, pues uno tiene en su mente que va a durar toda la vida en el monte, ¿sí? Por lo que ha durado tanto la guerra, pues... Una guerra que llega a su final, aunque Tanja lamenta la demora del gobierno para preparar las zonas donde tendrá lugar la dejación de armas. Uno sí nota como voluntad del gobierno para llevar a cabo lo que se ha hablado y lo que se ha prometido. Otra cosa es ya la rapidez con que hacen las cosas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no hay nada preparado, no? Cualquier estado en el mundo o cualquier organización entiende que para eso se necesita preparación. Tras el desarme, reconoce las posibles dificultades de reintegración para muchos de sus compañeros. No es para todo el mundo lo mismo, ¿no? Yo antes de ingresar, yo trabajaba, ¿sí? Pagaba la luz, el teléfono, la comida. O sea, tenía que conseguirme el salario del mes y vivir de eso. Hay muchos guerrilleros que no.
Un futuro en la vida civil en el que Tania tiene claro que continuará en las filas de las FARC, ahora como partido político. Una transición que genera grandes desafíos, como llevar el mensaje de las FARC a las zonas urbanas. Que sí tenemos claro, y lo que hemos dicho desde siempre, es que tiene que ser amplio. O sea, que puede ser un partido nuevo, pero que va a ser un partido que quiere hacer la unidad con la izquierda. Es realmente el reto histórico que ha tenido la guerrilla, ¿no? Porque es una guerrilla más que todo rural, que ha tenido influencia más que todo en zonas rurales. Siempre se ha intentado como también conquistar los corazones de las personas en las ciudades. No es fácil. Tania quiere iniciar esa nueva lucha, esta vez sin armas, en un país del que habla como propio. Todo el mundo poder vivir dentro de las fronteras de una nación y luchar por sus ideas de forma democrática, sin que nos asesinen. Sin fronteras y en paz. Así es la Colombia que desea, el que ha sido el rostro europeo de las FARC. Bueno, ahí ven ustedes cómo la misma prensa se presta para tergiversar, pero no hablan por ningún lado de los asesinatos, los crímenes, los secuestros y todo lo que esta mujer cometió. Es una lástima que no nos haya abierto el otro video, porque ahí confiesa abiertamente que ella colocó bombas y que participó en múltiples actos criminales, pero lo pueden buscar en internet, que ahí está el video. El testimonio de ella está vestida con uniforme verde y contándole todo a Jorge Enrique Botero, que presentándose es como una salvadora. Y esto, como preguntaba mi coronel Alarcón, ocurre días antes del cierre de las FARC en la 10ª conferencia ahí en el Yarí y la entrevista a la prensa alemana. O sea que esto es después de las conversaciones en Cuba, este hecho que acabamos de ver. Adelante, mi coronel. También, así como para agregar, en alguna parte leí que les hacía invitación a las niñas para que se acostaran con los guerrilleros. Entonces también participó en esa parte. Mi coronel, ya sentados en el Congreso de la República, los cabecillas de las FARC, y tras la captura y posterior fuga hacia Venezuela de los narcotraficantes Iván Márquez y Jesús Santrich, la terrorista Tanya renunció a la militancia en el partido FARC. ¿Cuáles fueron sus razones? Bueno, antes de entrar aquí, miremos otro testimonio que ella da y luego miramos y hacemos la conexión con eso y nos damos cuenta qué pasó. Venimos a quererte desde la histórica altura, cuando el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¿Ya? Me llamo Alexandra Nariño, que es mi nombre de guerra. Me llamo también Tania Neymayer. Tengo 35 años y soy combatiente internacionalista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Me siento ciudadana del mundo. Eso quiere decir que si yo veo en alguna parte del mundo donde hay una injusticia o que las cosas deberían de cambiar, incluso a nivel mundial, pues ahí estoy, ahí tengo que estar yo, porque a mí me parece que lo que pasa en el otro lado del mundo me concierne como ser humano. Bueno, entonces nosotros nos levantamos, yo me levanto a las 4:30 y doy unas vuelticas al lago, o sea, me voy a trotar. Después me hago un café en la cocina, después voy y tiendo mi cama
y me pongo a trabajar. In Colombia, we always sleep not on the ground, but we make a bed with wood, and we fill it up with earth, and then we put palm leaves over it. So that's very hard. And when I came here in Cuba, I realized I couldn't sleep on a mattress anymore. And almost nobody here, almost all the people, we take away the mattress during the night and we sleep on the... ¿Cómo sufría? ¿Cómo sufría? We sleep on this one. Y después, por ahí a las 8, nos vamos para el sitio de trabajo ya, donde primero hablamos con la prensa. Casi siempre tenemos un comunicado de prensa que leímos sobre cualquier asunto político de Colombia o alguna propuesta que tenemos para la mesa. Y después ya empiezan las conversaciones de paz y ahí me pongo a trabajar, a traducir el comunicado, a mandar boletines, a mantener contactos con la prensa. Y ahí estamos hasta la 1:30, son las conversaciones, y después nos vamos para la casa y almorzamos y seguimos trabajando. Nosotros tenemos mucha esperanza cada vez más de que este proceso va a dar sus frutos. Entonces, pero bueno, todo el mundo también sabe qué significan esos frutos para nosotros. O sea, que sería una paz con justicia social. Nosotros no queremos una paz, pues, de entregar las armas y para que las multinacionales puedan entrar en Colombia y ahí se acabó todo, ¿sí? Entonces, pues eso dependería del futuro, de qué va a dar este proceso y qué necesita la organización, qué necesita Colombia. O sea, yo estoy completamente segura que los guerrilleros tenemos mucho que dar a Colombia. Y yo también pertenezco a ese grupo de guerrilleros que queremos aportar a la construcción de un país más democrático, a la nueva Colombia, como decimos nosotros. Querida presencia, comandante Che Guevara. ¿Ya? Bueno, entonces, antes de responder a la pregunta de mi coronel, intencionalmente hemos colocado este video aquí para resaltar algo, y es el manejo de la semiótica que tienen los comunistas y que se nota que le invierten dinero a eso y que buscan y cuadran con quien les haga esos trabajos, porque este es un trabajo, si no perfecto, casi perfecto, de resaltar una forma de que una persona se une a una acción criminal como la que está ya metida, pero con una ideología y con una convicción. Entonces comienzan, vemos esas imágenes allá de los guerrilleros en la mula, cruzando un caño, luego mojados, y luego ella hablando, y los planos, los segundos planos o los primeros planos alternados de una manera muy calculada. Entonces finalmente quien lo vea de manera desprevenida queda convencido que lo que había allí era una revolucionaria convencida de unos ideales y de un proceso. Esto es interesante, lo manejan muy bien. Al final, o ella al principio cantando en holandés la canción del Che Guevara, y luego al final nuevamente en la plaza de Cuba, en la plaza principal de La Habana, del Che Guevara, resaltando ese mensaje. Entonces, finalmente, todo lo malo que haya hecho queda convertido en una salvadora, ya que al Che Guevara lo han colocado en el mundo como un salvador, un tipo muy especial. Entonces, esa parte ni el Estado colombiano ni las fuerzas militares la han manejado igual, y en ese sentido la izquierda ha sacado mucha ventaja. Y no se trata de ser un genio para hacerlo, sino de ponerle sentido común. Y ahí vemos que este video le hace bastante daño. Entonces, preguntaba mi coronel Alarcón acerca de por qué esta muchacha renunció, y entonces ahí vienen los altibajos de su personalidad, que es lo que hemos resaltado todo el tiempo. Veíamos en el video especial cómo toman calculadamente el momento en que ella regresa de Cuba,
del helicóptero o se baja del helicóptero de la Cruz Roja y se encuentra nuevamente con los bandidos de las FARC. Y aquí vemos en la foto cuando está bajando del avión allá en Cuba, también de una manera muy calculada. Entonces uno se pregunta, ¿y si de todo eso ella era la cara bonita, era la figura visible de las FARC, era la revolucionaria convencida? ¿Por qué sale del partido? Pues ahí vienen primero los altibajos de la personalidad de ella y segundo lo que ya dijimos de su mentalidad radical, que es cuando se da cuenta que ella está convencida de unos ideales y que los cabecillas habían seguido metidos en el narcotráfico y se produjo la captura de Iván Márquez, que ha sido uno de sus compañeros sentimentales, y la de Santrich aquí en Bogotá, no la captura de Márquez, sino el señalamiento de Márquez con el narcotráfico y la captura de Santrich. Y Márquez se voló, entonces ella ya consideró que su militancia en el partido de las FARC no estaba bien adecuada porque está en proceso de que la JEP le resuelva toda su actividad criminal. Entonces ya las FARC le pagaron el estudio en la Universidad Javeriana y estudió una carrera. Pero las razones son esas, que es cuando finalmente vuelve a sacar a relucir lo que le había pasado con el computador o con los diarios cuando cayó el computador de Lozada y las sanciones que tuvo que pagar. Es decir, para esta mujer, mientras en público su imagen sigue siendo utilizada, realmente lo que vive es un infierno por dentro propio de su personalidad, de sus antecedentes de niñez y de otros problemas que inclusive la periodista Ginette Bedoya, que la entrevistó, dice que ella no quiso publicar todo lo que le contó de su vida familiar, que debe ser muy dramático. Entonces, esta le está pasando lo de la famosa poesía de Garrick, ¿no? Que hay seres que el dolor devora cuando el alma gime, cuando el rostro ríe. Entonces, probablemente esta mujer está viviendo ese infierno. Por un lado, públicamente aparenta ser la revolucionaria y la utilizan, e internamente carga toda una procesión. Es una historia, como seguimos diciendo, no tan sencilla de entender, pero es la realidad. Aquí la vemos cuando la utilizaban con su boina y ella también con su vanidad femenina y tal, pues la utilizaba y era el punto de referencia de las mujeres guerrilleras en las FARC. Y también el periódico El Tiempo publica esa foto de ella informando que renunció a las FARC. Naturalmente ella, por lealtad con las FARC y seguramente por temor a que la maten, ya que intentaron fusilarla una vez el Mono Jojoy, por lo que publicó, no va a contar, y quizás en 20, 30 años, cuando ya esté al final de su existencia, publicará sus memorias y se destapará con todas las realidades que vivió, si es que no lo hace antes, pero por ahora quiere quedarse en Colombia, está convencida de la lucha social, quiere ir a trabajar en colegios, a lavarle el cerebro a los niños para convertirlos en comunistas. Persona difícil, pero como les digo, no es sencillo definir todo este comportamiento de una mujer tan inteligente, pero con tantas traumas. Adelante, mi coronel. Posterior, mi coronel, a su renuncia del partido FARC, ¿qué actividades ha realizado en Colombia la terrorista holandesa Tanja Nijmeijer? ¿Y cuáles serían sus reflexiones respecto al caso de esta delincuente europea que vino a cometer crímenes en nuestro país? Bueno, mi coronel, como siempre, nunca se quedó quieta. Es una persona muy inquieta y su inteligencia es, su coeficiente intelectual es altísimo. Entonces, las FARC le financiaron, y el gobierno, claro, movilización, y le financiaron allá que estudiara un magíster que se inventó la Universidad Javeriana como parte de los negocios de la educación, de interculturalidad, desarrollo y paz territorial. Eso es un poco complejo de hablar, más o menos como abogados o metalúrgicos especialistas en terrorismo islámico. Más o menos es el título rarísimo que se inventaron en la Universidad Javeriana, y ella dicen que fue una de las más destacadas en este posgrado.
El tema es que cuando se graduó estaba el escándalo en boga de la representante del Centro Democrático a la Cámara, la señora Jennifer Arias, por una tesis que al parecer la falseó o que la plagió, y entonces abiertamente salió en el auditorio de la universidad con el diploma, como la vemos ahí, y lo que dijo fue que le demostraba a la señora Jennifer Arias que los títulos se ganaban en las aulas haciendo todo el proceso y la programación académica y no colocando documentos falsos para abultar la hoja de vida en el Congreso de la República. Por supuesto, pues eso generó más noticias, y ella siempre será noticia cuando salga, porque ya los medios y la forma como la han presentado se encargaron de colocarla en el imaginario popular. Entonces, respecto a lo que usted pregunta, mi coronel, de conclusiones o reflexiones, pues muchísimas, ¿no? Son muchas las reflexiones que nos surgirían respecto al caso de esta muchacha. Sin duda, el trabajo internacional que hace el Frente Internacional de las FARC en Europa, por medio de los hijos de Alfonso Cano, Tornillo Lozada, porque todos los hijos de ellos viven allá a cuerpo de rey, financiados con dineros del narcotráfico, el terrorismo, el secuestro y la extorsión. Es grande, esta gente no se queda quieta, llevan exiliados que son sindicalistas que andaban con las FARC, o los mismos guerrilleros que se declaran víctimas, e izquierdistas resentidos contra Colombia, que hay muchos, y se mueven mucho en el medio académico y en los medios políticos de Europa, y venden una idea distinta, y qué mejor les caía como anillo al dedo que esta mujer hubiera iniciado su vinculación en Colombia. Y desde luego no hay que ser mago para adivinar que mientras estuvo de regreso en Europa terminando su carrera y graduándose para regresar a Colombia, estuvo plenamente en contacto con ellos. Eso es apenas obvio de deducir. De igual manera, se resalta la visión estratégica que tienen las FARC del conflicto y del manejo del conflicto. Es un error que siempre se ha cometido, minimizarlos y decir que Tiro Fijo era un bruto, que el Mono Jojoy era otro bruto. Mentiras, ahí los vemos, y lástima que no pudimos ver el video, pero insistimos que lo vean después, el de toda la entrevista que le hizo Botero a esta mujer, que inclusive la tradujo en un libro que se llama La vida no es fácil, papi, lo escribe Botero, y lo pueden encontrar gratis en internet, que es lo mejor. Entonces, o se da uno cuenta de la visión estratégica que tienen los comunistas de cómo tomarse el poder, y sobre todo cómo manejar la imagen, porque indudablemente todo lo que ha ocurrido con esta mujer es parte del manejo mediático. Ella, pues, si la miramos en la parte humana, es un ser humano como cualquier otra persona, con dificultades, con altibajos en algunos momentos de su vida, pero que el hecho de vincularse a las FARC y ser holandesa le dio esa posibilidad a las FARC de manejar esta cuestión con réditos muy importantes. Por último, es que en realidad la infiltración que ha logrado la izquierda armada y desarmada en todos los estamentos de la sociedad colombiana es mucho más allá de lo que uno se imagina. ¿Quién iba a pensar que en un colegio bilingüe de Pereira, donde están las familias de mejores posicionamientos económicos, venía una europea, y nosotros los colombianos, como somos especialistas en rendirle pleitesía al que hable enredado y más si es de europeo o Estados Unidos, o lo miramos pues como alguien superior, en un colegio de esos, ella hubiera terminado enrolada en la guerrilla por medio del profesor de matemáticas de ese mismo colegio, que le confesó abiertamente que él era miembro de las FARC y la conectó con los demás terroristas aquí en Bogotá. ¿Y quién iba a pensar que una muchacha que supuestamente venía con un nivel superior al de los colombianos y con una visión diferente al mundo, que podría transmitir otro tipo de enseñanzas, comenzando por un buen aprendizaje del idioma inglés y el holandés, y que podría vincularse a proyectos distintos de desarrollo humano, terminara colocando bombas en Bogotá, asesinando policías, quemando vehículos, quemando Transmilenios, como ella misma le cuenta en forma abierta a Jorge Enrique Botero? Entonces,
son situaciones de reflexionar tanto en lo institucional, en lo de seguridad, como lo que ocurre en el seno de las familias, porque no es solamente nacer en medio de una sociedad que tiene todas las facilidades, sino es la interacción que ocurre al interior dentro de las familias, aquí, allá y acullá. Entonces, con esto creo que llegamos al final, mi coronel Alarcón. Supongo que usted tiene algunos comentarios de los asistentes. Sí, mi coronel, efectivamente. Amén de destacar la parafernalia que destaca mediáticamente a los narcoterroristas, tal como lo hacen con esta Tanya, que después de uniformada, mojada, sudada en el monte, patrullando supuestamente con los terroristas asesinos de las FARC, vaya a aparecer graduada en la Universidad Javeriana con honores y cambios en su fisonomía, con gafas y todo eso, como una intelectual de alta alcurnia. Debemos nosotros destacar, y amén que vamos ahorita se acerca el día de nuestro glorioso Ejército Nacional, y tratándose nuestro programa de la memoria histórica del conflicto armado de nuestro país, con todo respeto y consideración, con amigos y compañeros muertos y asesinados en combate y en actos del servicio, rendimos un homenaje sentido a todos ellos, porque así como lo hacen con esta terrorista Tanya, nosotros también tenemos que destacar que estas personas, compañeros de vieja data, ofrendaron sus vidas en pro de las comunidades, su honra y bienes, esperando llegar a la tan anhelada paz. Y dentro de ese reconocimiento, prometemos seguir siendo fieles a nuestros principios, los cuales nos llevaron a formar parte un día de las filas de nuestra legal y tradicional institución, recordando siempre que lo primero es Colombia. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, yo creo que mi coronel Carrascal hizo una pregunta escrita, pero no sé, parece que ya se conectó mejor. Si la señal está mala, pues la leemos, que está escrita ahí en el chat, mi coronel. Bueno. Héctor, ¿nos escucha? Mi coronel, le hago prueba de audio primero. ¿Me escucha usted bien? Perfectamente, señor. Mi coronel, gracias. Qué pena desde acá, desde la finca, desde esas zonas que usted dice de Pereira. Y este caso particularmente me impacta muchísimo y lo relaciono con mi pregunta que hago en el chat sobre el daño antropológico. Y la pregunta que le hago, mi coronel, es ¿cómo logra una estudiante que viene con tal vez un pensamiento normal de estudiante llegar a una ciudad de estas y convertirse en una terrorista que puede entregar su vida? Lo llamo yo, como lo ha llamado Hilda Molina en otros documentales, daño antropológico. Y me causa mucha curiosidad, particularmente tengo familiares en ese colegio que por supuesto acoge a muchos profesores del extranjero por el tema de idiomas y el tema del conocimiento cultural, de cómo va permeando estas ideologías mentes incautas, pero al escuchar todo su relato, cómo logra transformar completamente la vida de una persona y convertirla en ese símbolo. Y me preocupa mucho es porque en ese mensaje que da, cuando usted nos muestra ese video, hay que llegar a la ciudad y dar ese mensaje que en el campo ya estaba. Y nosotros lo conocemos que realmente en Colombia, en las zonas rurales, el gobierno nunca tuvo la posibilidad de llegar y los únicos que llegamos fuimos nosotros, la fuerza pública, y pues ahora nos quieren satanizar porque al ser los únicos que llegamos, teóricamente para los nuevos escritos, somos el causal del problema y no fuimos la solución. Me causa mucha curiosidad este mensaje, cómo va calando al interior, inicialmente en un colegio normal en la ciudad de Pereira, y cómo después trasciende de esta manera, porque me imagino que esta señora, siendo conferencista en muchas universidades, se convierte en ese símbolo mediático
que lo lograron perfectamente hacer para el mundo y romantizar, como usted bien lo ha dicho esto. Y me preocupa mucho eso porque estamos cayendo en esa nueva dialéctica y pareciera que estamos equivocados los que vivimos esa guerra, los que tenemos los disparos encima, que estas personas lograron tapar toda su maldad, todos sus secuestros, los 37.753 secuestros que hicieron desde el 58 hasta el 21, o la infinidad de muertes y nuestros más de 400.000 víctimas de la fuerza pública mostrándonos como enemigos. Quisiera, mi coronel, como transferir en una corta frase que usted me indique cómo una persona de estas, bien educada, con un poder adquisitivo, una buena calidad de vida, se transforma en una terrorista de selva a escribir todas estas memorias y, por supuesto, tan convencida, porque el tema no es tanto que lo escriba, sino que pueda correr por fronteras y nunca se va a parar. Bueno, Micael, muchas gracias. Su pregunta tiene varios ángulos que hay que tomar y atar todos estos cabos. Uno, repetimos, pues es el antecedente familiar de ella, que es oscuro. Su niñez parece que no fue muy clara. Como repetíamos ahora, tenía unos traumas, pero su inteligencia sí es intacta y son dos cosas distintas. Dos, diría yo que el problema es la falta de foco que tiene la dirigencia política colombiana frente a este problema, que lo ha visto como una solución militar, y cuando ya se arma el problema, entonces deje solo a los militares que van y resuelvan, que nosotros seguimos pelechando de las mieles del poder y robando y haciendo lo que están. Y como lo estamos viendo ahora, en la cabeza de Roy Barreras, completamente sesgados a que ya el país entró en paz y que hay que entregarle a todos los delincuentes de todas las pelambres. Y tres, pienso yo que ella, con un nivel de vida europeo distinto, Holanda es un país donde el nivel de vida es alto, vino y vio esas diferencias, como ella le cuenta en la entrevista a Botero, que le llamó la atención que Simón Trinidad, dando su conferencia de economía política a los guerrilleros, tenía una paciencia del santo Job, que había indígenas que a duras penas sabían escribir el nombre, y Simón Trinidad volvía y les explicaba 20 veces los conceptos teóricos de la economía, entonces eso la comprometió más. El otro tema que ella se compromete más es que llega a un colegio de buen nivel y el profesor de matemáticas la va acercando con la realidad social que hay en los sitios más pobres, y entonces ella cree en su interior, porque eso también lo dice en algún documental un analista francés o alemán, tal vez dice que ella finalmente parecería ser que se identifica como que es una salvadora y que la violencia que ha cometido se justifica para salvar o ser la redentora de de una sociedad que la ve completamente descompuesta. Y luego ella fue profesora también unos días en la Universidad Distrital, y ahí fue donde se terminó de radicalizar cuando tomó contacto con una realidad que le cuentan es, aquí estamos en una lucha, somos las nuevas generaciones que cambia el país, pero no le cuentan que todos estudian gratis allá por cuenta de los bogotanos que pagamos impuestos, eso sí no le cuentan. Y ella se va para la selva convencida. En su diario comenta que al principio tiene unas dudas, pero que luego que ve la forma como viven niños, mujeres y guerrilleras dentro de las FARC y el discurso que se maneja, termina por lavarle más el cerebro, y ella, con su convicción que tiene de salvadora, su sentimiento que la hace creer que es superior a los demás, decide integrarse al grupo y ya volverse radical. Y parece que un evento que la transformó completamente a ella, ya más como en ese cambio antropológico, esa evolución antropológica, es cuando la sacan de la selva y tiene ante ella a tres representantes del imperio yanqui, de los que destruyen el mundo, y ella se da el lujo de amedrentarlos, entonces eso la empodera más. Y luego ella misma dice que cree que los americanos también estaban pensando ya como ella al vivir tanto tiempo encadenados por las FARC. Entonces, como todo un conjunto de cosas que le va sumando, pero que es un nefasto ejemplo, y con su visión y su deseo de meterse a trabajar en la cuestión social, pues se nos convierte en un dolor de cabeza, porque ella no se quiere ir de Colombia y la vamos a tener de profesor en el Cauca como ella quiere irse, y allá volverá a insistir y aparecerá otro grupo armado y volverá en el mismo cuento. Es un caso bien complejo el que tenemos con esa mujer.
Coronel, hay unos comentarios que están en el Face, un poquitos. Me voy a permitir, con su autorización, leerlos. Dice mi general Vázquez que buenos días, felicitaciones por el programa del día de hoy. Lo mismo tenemos saludo del sector Tibavita. Y finalmente, Wilman Rosso Santiago dice, apoyando siempre a mis fuerzas militares de Colombia. Eso es todo por hoy. Bueno, mi coronel, creo que Hugo Valencia y la ingeniera Rosita tienen algo para decirnos y cerramos. A ver, mi coronel. Rosita, mi mayor, adelante. Primero quería pues agradecerle a mi coronel este ejercicio de dejarle ver a los colombianos qué es lo que sucede realmente cuando llega un extranjero y una extranjera. Nosotros somos muy generosos en recibirlos. Creo yo que los suramericanos, los sudacas y los centroamericanos pues son muy generosos en recibirlos. Pero voy más allá y yo creo que sospecho una relación muy profunda entre el nuevo ministro de Educación y esta señora extranjera, o mejor dicho, entre este señor y las FARC. Un trabajo del comunismo para llevar sutilmente a los estudiantes a que hagan parte de este grupo. ¿Qué opina mi coronel? Gracias. Pues es que todo es probable porque se está hablando del nuevo gobierno de La Paz y si ya colocaron a la señora Laura Gil de vicecanciller, imagínense eso, que eso es como haber colocado a Tania Niemeyer de vicecanciller, es la misma cosa. Es un pensamiento radical de izquierda en contra de la institucionalidad y además ella es uruguaya, como si no hubiera en Colombia personas que han hecho la carrera en San Carlos para que sean vicecancilleres. En segunda medida, están promoviendo y lo van a meter a la carrera y el Congreso comprado con mermelada de pronto aprueba eso, que es la jurisdicción agraria. Esta señora Tania maneja mucho esa temática de la jurisdicción agraria porque es que ella es muy inteligente y lee mucho. Entonces, una persona que conoce más a Colombia que muchos colombianos. Y en tercera medida, esa ambigüedad ideológica que tiene el señor Gaviria, el que usted menciona de ministro, es que en el fondo él le pasa algo parecido a la señora Niemeyer. Es una persona muy inteligente, pero no está ubicado ideológicamente. Entonces tiende a radicalizarse por el lado más fácil, que es el de cuestionar al mismo establecimiento que lo ha llevado donde está. En el caso de la señora Nijmeijer, la holandesa, es que ella venía de un nivel, la había colocado en un mundo distinto y vino aquí a causarnos esos daños y está convencida de lo que hace. El señor Gaviria le pasa lo mismo. Es el establecimiento el que lo ha llevado donde está, pero tiene una desviación ideológica que desde luego no hay que ser mago para adivinar, ya habrán pensado en contar con ella en todo este proceso. Muchas gracias, mi coronel.